muchísimas gracias por estar. Hoy sí que hemos cambiado nuestro webinar de miércoles a martes. Nada, quería dar las gracias pues hoy a nuestros invitados especiales, sobre todo María Ángela, Gonzalo, son nuestros partners en México de Happy Force. Gonzalo es director general de Horizonte Exponencial. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí Oye, súper contento. muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar aquí y aceptar el reto de estar en un webinar de Happy Force y sobre todo, bueno, por esta primera experiencia en la que montamos este webinar conjunto con muchísima ilusión para allá, para, como dicen, para el otro lado del charco también y bueno, y lograr esa expansión. Así que muchísimas gracias. Y bueno, oye, hoy no te podrás quejar, Alex, hoy te he dado, vamos, la estrella, he quitado hasta mi foto Eso no volverá a ocurrir nunca más, pero he visto a Gonzalo y he dicho, bueno, yo creo que no pinto mucho, voy a poner a Alex. ¿Qué tal, Alex? Hoy ha puesto solo a los guapos. Totalmente. Bueno, si te fijas, he puesto a los que se le está cayendo el pelo, básicamente. Que más que me ponga en medio. Nada, encantado de estar aquí a las vísperas del Día de la Independencia en México, que es el 16, ¿es? Sí, o sea que que nada, fíjate, se celebra el Día de la Independencia en México y nosotros, España y México, Happy Force, nos unimos. Ya ves, es un buen motivo, Oye, nada, pues nada, como ha dicho María Ángela, más o menos el webinar durará unos 45 minutos, 30 minutos donde vamos a estar conversando con Gonzalo y con Alex juntos. Como ha comentado María Ángela, tenéis un chat. Ahí podéis, pues oye, compartir experiencias, intercambiar opiniones, recursos, etcétera. Y hay un apartado de preguntas donde nos podéis dejar las preguntas que utilizaremos los últimos 15 minutos para trasladárselas a Gonzalo y Alex. Cuando hacéis una pregunta y una manita hacia arriba, si la pulsáis, eso lo que hará es que la pregunta se ponga en primera posición y eso también nos da a nosotros la visión de la importancia que tiene para vosotros al trasladársela. Y con todo esto, pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué son las directrices ASG o ESG y cómo se relacionan con la experiencia del colaborador? ¿Cuáles son los aspectos cuantitativos ESG y Happy Force? ¿Y cuáles han sido las experiencias en la empresa de medir pues esa experiencia del colaborador, ¿no? Es verdad que cada vez más pues, las personas tienen más en cuenta pues, estas tres iniciales, ¿vale? La E o la A es ambiente, la S es sostenibilidad y la G es gobernanza y cada vez más se tiene en cuenta para apoyar, ¿no? Más que para apoyar, para saber qué organización es la que quieres trabajar, ¿no? En qué organización quieres trabajar, qué están teniendo en cuenta y más sobre todo lo que hemos vivido. Y con esto yo creo que Gonzalo, yo creo que sería interesante empezar contigo, que nos puedas poner en contexto, ¿no? Y también explicarnos un poco más en detalles estos conceptos de ESG y qué importancia están teniendo en el día de hoy. Sí, no, perfecto, Sergio. De verdad que, bueno, muchas gracias. Y sí, el tema, y hay muchos artículos, mucha información que ha salido en relación al tema de ESG. Sí, contarles un poco de la historia, porque yo creo que hay como dos grandes tendencias o caminos allí, ¿no? Uno tiene que ver con lo que lo vio la ONU, vamos a decir así, con lo que se llamaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ya había una preocupación a nivel mundial por estos temas que simplemente se han acelerado con el tema de la pandemia. Y por otra parte, en el mundo de los negocios, también se había estado viendo esta necesidad de cambiar la forma en que se hacía negocio. No es menor lo que fue el esfuerzo, lo que ha sido el esfuerzo, por ejemplo, el de Larry Flynn, el de BlackRock o Standard & Poor's, o sea, muchos Dow Jones, que empezaron a decir, mira, tenemos que medir a los negocios de una manera distinta. Y yo creo que ahí es donde surge estas directrices o métricas de ESG, es decir, cómo medimos cómo se materializa, porque esa es otra palabra que también se utiliza mucho, el que una organización esté haciendo esfuerzo por el tema ambiental, por el tema social y por el tema de governance. O sea, esos tres grandes puntos. Entonces, yo te diría que las directrices ESG o las directrices ASG son una respuesta concreta. Es decir, ya no es lo que yo creo, yo pienso, sino cómo
cómo podemos medir que la organización, que la empresa está haciendo algo material en este sentido. Entonces yo creo que eso es como el primer punto que sería interesante. Es decir, la materialización o la medición que se hace para ver que los esfuerzos de la empresa realmente sean concretos. Una pregunta, disculpa, Nada, Ivo, nada. Gonzalo, porque ahora cuando te estaba oyendo, ¿cómo se sitúa esto respecto a RSC, Responsabilidad Social Corporativa, Capitalismo Consciente, B Corp, es decir, otra serie de movimientos? ¿Esto es una cosa paralela? ¿Es un paraguas, digamos, que lo engloba con esas directrices? ¿Es una manera ya, digamos, un programa concreto de cómo llevarlo adelante? Sí, yo te diría que déjame utilizar la palabra movimientos hermanos. Es decir, la diferencia es que la estructura de ESG, y es un acuerdo todavía en proceso, es que habían muchos esfuerzos en Europa, en Estados Unidos, de medir esta contribución. Y lo que ha surgido a partir de ESG, y todavía está en proceso, es que hay que armonizarlo, ¿no? O sea, hay que realmente decir que empieza a converger una medición. Y eso, digamos, ha sido el esfuerzo. Entonces, bien sea cualquiera de los movimientos hermanos, Sistema B, Capitalismo Consciente, Capitalismo de Grupos de Interés, que fue lanzado en Davos, todos buscan esa convergencia. Y yo creo que los dos términos comunes vamos a conseguir que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los ESG, con sus métricas correspondientes. Entonces, te diría que todas persiguen este objetivo de tener una mejor sociedad, un mejor mundo, solo que hay que ponerle materialidad, o sea, hay que medirlo, ¿no? Y eso yo creo que es el acuerdo. O sea, si lo he entendido bien, Gonzalo, el planteamiento viene de cambiar el paradigma que teníamos de empresa, que el único objetivo es crecer, 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 ¿no? Y cambiar un paradigma en el que el desarrollo sea sostenible, en el que se tenga en cuenta el entorno, que se tenga en cuenta el futuro, que no solo simplemente sean unos ratios financieros y económicos los que dictaminen cómo gobernar la empresa, ¿no? ¿Es así? Correcto, correcto. Es decir, cambia, y eso lo seguiremos desarrollando, el concepto de generación de valor. Es decir, para una empresa, su objetivo era como la generación de valor económico como único objetivo. ¿Okay? Sí. Y aquí voy a hacer una transición de la palabra objetivo a la palabra propósito, que es muy relevante para el talento y en general, ¿no? Entonces, es decir, la empresa pasa de tener un objetivo económico o solo económico a tener un propósito. Y la palabra propósito conlleva la generación, sí, de ser sostenible, se necesita la generación de valor económico, pero también un valor social y un valor ambiental. Entonces, ese es el triple impacto que también se le llama. Es decir, que aquello que me dijeron cuando yo hace años estudié mi máster, que el propósito de una organización era, lo recuerdo porque casi me caigo de espaldas, maximizar, una organización existe para maximizar el valor a sus accionistas. Y dije, hola, digo, pues como, la verdad es que desde la perspectiva de accionista está muy bien, pero desde la perspectiva de un cliente no te ayuda, o sea, no te incita mucho, ¿no?, a ser partícipe de esa empresa o de sus productos o de sus servicios. Entonces aquí lo que estamos viendo es un cambio, ¿no?, en este enfoque. No solo existe para maximizar el valor de sus accionistas, sino que tiene que tener servir un propósito detrás de ello. Correcto, correcto. Y la maximización del valor, entiendo que es una consecuencia, ¿no?, de hacer bien las cosas. Sí, y esa es la transición y eso es lo que sucede. Es decir, el board, para el equipo ejecutivo, eso comienza a ser uno de los elementos importantes. Es decir, ya entender que no son señales, sino que ya hay evidencia clara de que se tiene que pensar en términos de trascendencia. Sin duda alguna, cuando se formaba una empresa, y en muchos casos los fundadores tenían ese ejercicio de hacer un bien a la sociedad, hacer un bien a su comunidad. Eso se perdió, como dices tú, vino esa época, como bien mencionas, Alex, de maximizar simplemente el dinero, y de alguna manera estamos regresando a muchos fundadores que muchas localidades en Latinoamérica,
en España, en todos los lugares, realmente querían hacerle un bien a su comunidad y combinaban estos elementos. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí me gusta decir, estamos regresando a ser humanos, ¿no? Entonces decir, y tener conciencia de que forma parte justamente de nuestra motivación a hacer este tipo de cosas, ¿no? Oye, Gonzalo, tengo una pregunta porque escuchándote tengo una gran duda, que es, oye, primero creo que las organizaciones, por lo que te he entendido, empiezan a visibilizar hacia afuera, ¿no? Todo lo que están trabajando sobre ambiente, sostenibilidad y gobernanza, quizás para atraer ese talento a sus organizaciones. Pero desde dentro, ¿hay algunos indicadores, KPIs claves que se puedan medir para saber cómo estamos o si estamos logrando nuestros objetivos sobre ambiente, sobre sostenibilidad o sobre gobernanza? Sí, justamente se van traduciendo, ya hay ciertos acuerdos, pero me gustaría incluso antes, o sea, dividirlo como quizás en tres partes. Es decir, la primera, que sin duda alguna es la que más vamos a enfatizar, es esta parte de atracción y retener el talento. Y yo quiero darles una anécdota de la semana pasada, donde estaba entrevistando para un emprendimiento al que estoy colaborando, precisamente captar personal. Y cuando en la entrevista de 3 candidatos, 2 me preguntaron cuál era el propósito. Y que incluso uno de ellos no solo, digamos, preguntaba por el propósito, sino que decía que estaba dispuesto a entrar en la organización por el propósito de la empresa. Entonces, esto es muy importante, Sergio, porque ahorita vamos a ver que se mide, sin duda alguna, pero ya los colaboradores hoy le preguntan y quieren conocer cuál es el propósito de la empresa para ver si son afines con él. ¿Ok? Y el segundo tema, hablando en lo que decía Alex, es que ahí Alex, por ejemplo, esta perspectiva económica en el documento BlackRock y algunos otros, es que si tú quieres obtener dinero, levantar dinero, o sea, levantamiento de capital es un tema, el acceso a capital, ahora los inversionistas quieren ver las métricas de ESG. Entonces, Sergio, ahorita lo voy a conectar con eso. Pero entonces tú podrías decir, eso ya significa que aunque tú eras el empresario o era el empresario que quería maximizar su dinero, ahora se ve forzado, o sea, aquel que no le salga por motus propios, déjame decir así, ahora se ve forzado porque si quiere levantar capital o si quiere ser a la hora de tener una auditoría de riesgo de su empresa, va a tener que mostrar qué está haciendo y cuáles son los indicadores que preguntaba Sergio. Entonces, allí Sergio, efectivamente, pasando a tu pregunta, hay mediciones específicamente que ya se ha acordado, porque acuérdate que hay un proceso de convergencia en ese sentido. Y, por ejemplo, se mide cuál es el nivel de diversidad e inclusión, ¿ok? En la organización. Cuánto se está revisando que los colaboradores conozcan el propósito, estén conectados con el propósito. Se mide términos de retención, se mide el sentido de promoción, o sea, o el NPS o la pertenencia que tenga el colaborador, ¿no? Se mide el bienestar. Entonces, algunos de estos elementos, la motivación, el reconocimiento, los índices de felicidad, que lo conversaba con una amiga también, la parte de cuánto se viven los valores. Y esto es importante. No si están los valores y si los conozco, que esa era la pregunta que se hacía antes. Es decir, ¿tú conoces los valores? Sí, son estos. Y todo el mundo lo recitaba. Muy bien. Entonces, como que estaban ahí recitados. Ahora, tú preguntabas, ¿se viven los valores? Ah, no, esa es otra cosa. Ese es otro capítulo. Entonces, definitivamente había una disociación en ese sentido. Y con respecto a otros indicadores, sí, hay indicadores con respecto al consumo de energía, a la contribución que se hace en términos de reciclaje. Es decir, hay indicadores en cada uno de estos rubros en governance, por ejemplo, en tema de que si se tiene política de cybersecurity, si se tiene un uso adecuado de la fuerza laboral. Es decir, sí hay una serie de indicadores que incluso a los participantes, una premisa, les enviaremos allí algunas documentaciones para que puedan también revisar en detalle esto, ¿no? Oye, A mí la parte...
Ay, perdona, Sergio. No, dígale. No, que cuando estaba oyendo hablar a Gonzalo, digo, a mí la parte que más me toca, por supuesto, hay una parte de impacto medioambiental, uso de energía, uso de recursos, etc., que me parece fundamental, importante de medir, pero sobre todo aquí la parte que más nos toca, ¿no?, desde Happy Force es esas métricas, esos indicadores sobre talento, ¿no?, y sobre la percepción que tienen nuestros colaboradores, nuestros empleados y empleadas sobre la diversidad, sobre el bienestar, sobre la vinculación con el propósito. Me ha encantado, Gonzalo, cuando compartías esta historia de la semana pasada, de que los candidatas preguntan antes por el propósito que por su salario. Como diciendo, oye, es que si el propósito no lo entiendo, si el propósito no vibra conmigo, yo no vibro con el propósito, no me interesa saber ni lo que me vas a pagar, ¿no? Me parece fundamental. Sergio, incluso Alex, fíjate que tema interesante, que también lo estuve viendo y estoy trabajando con algunas organizaciones, ya hicimos algunas semanas de este tipo, es que tú también tienes que estar publicando e invitando, porque los colaboradores también te preguntan, así como te preguntan el propósito, te dicen, ¿y cómo yo me puedo integrar o qué tipo de actividades de apoyo a la comunidad? Que me preguntabas, creo, Sergio, en términos de la responsabilidad civil, o sea, de la sociedad, de las organizaciones socialmente responsables. Y eso suma. Aquí yo creo que uno de los temas importantes es no ser excluyente. ¿Okay? Es decir, si todos estamos con este mismo propósito de tener mejores organizaciones, mejor sociedad, a diferencia de muchos movimientos, es que si eres o sea, es como que eres de este, o sea, más que separar, es si todos estamos apuntando a lo mismo, cada uno utilice su camino, ¿ok? Y converjamos en que el propósito es lo que nos une. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Acordemos ciertas métricas, que es lo que está sucediendo, ¿ok? Incluso si tienes más métricas, déjame decir, mejor, porque estás midiendo mucho más eso. Entonces, pero ahí en términos de los colaboradores también dicen, ¿qué tipo de actividades están haciendo ustedes como empresa en términos de ESG? Porque la métrica al final es el resultado, ¿ok? Pero los colaboradores quieren unirse en las actividades. O sea, se sienten, sobre todo las nuevas generaciones, dicen, yo quiero o yo ya estoy haciendo. Esto es muy importante. Hay colaboradores que se integran a la empresa, pero ya tienen iniciativas en su comunidad. Entonces, realmente la pregunta inversa sería, ¿cómo la empresa puede apoyar iniciativas que ya traen los colaboradores? Esto es también un cambio de paradigma, ¿no? Porque a veces decía, oye, yo puedo, los viernes yo voy a dar clase a una comunidad o yo hago cierto tipo de actividad, voy a poder seguir haciéndolo. Y entonces ahí viene la pregunta de que la organización esté apoyando a los colaboradores en ese sentido. Oye, Alex, en esto que está comentando Gonzalo y en línea comenta, en tu experiencia con Happy Force, yo sé que es la mía, pero como soy moderador, en tu experiencia de Happy Force, o sea, todos estos indicadores que está contando Gonzalo, ¿cómo lo medimos? ¿Lo medimos en Happy Force? ¿Qué medimos y qué experiencia tenemos, ¿no? Porque al final, un poco lo que creo que está contando Gonzalo es la importancia también de la data, ¿no? O sea, un poco oye, tenemos unos objetivos o tenemos un documento en el que dice qué queremos hacer en sostenibilidad, qué queremos hacer en ambiente, qué queremos medir, pero realmente lo estamos midiendo o cada cuánto tiempo lo medimos, claro. Y además y eso tiene una exposición hacia las personas, ¿no? Aquí, Sergio, desde Happy Force, aquí lo que vemos es un enfoque, hay como dos diferentes enfoques a la hora de la medición. Y es, oye, yo tomo unas métricas para mi certificación o similar en ESG, que las hago una vez al año, una vez cada 3 años, pongo un sello y lo pongo en la pared, o si realmente invierto en esto, si realmente quiero aportar, no me sirven unas métricas simplemente anuales basadas en un sello, una certificación. Necesitamos tomar métricas en tiempo real, casi en el día a día, que es cuando ocurren las cosas, cuando ocurren cambios en nuestra organización. Entonces, el enfoque que tomamos desde Happy Force como una herramienta de medición y de mejora del bienestar de los colaboradores es tomar una métrica continua de diferentes aspectos, como los que comentaba Gonzalo, ¿no? Pues medir la percepción que tenemos sobre diversidad e inclusión.
pero de nuevo, no una vez al año, sino constantemente, de manera que tú puedas ver como un termómetro cuál es la percepción que tienen tus equipos sobre diversidad e inclusión, porque igual hacemos una comunicación o tomamos una decisión que en este mes, en este momento, impacta negativamente en la percepción de diversidad e inclusión. Y lo quiero saber ahora, no enterarme dentro de un año cuando el problema ya es demasiado grande para resolver, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es trabajar distintos indicadores, bienestar, el de vinculación con el propósito, el de percepción sobre la dirección, sobre los compañeros, sobre la organización, alineación con los valores, para medir, ¿no? Como decía Gonzalo, si realmente se están viviendo estos valores que tenemos, se están puestos solo en una sala de reuniones, ¿no? O en una pared, pues son valores que se miden. Y esto lo vemos de manera constante a través de breves preguntas que se lanzan a los colaboradores en una aplicación móvil y también a través de un canal de escucha en el que lo que hacemos es observar y escuchar todo aquello que nos quieren decir, ¿no? Al final lo que percibo es como un cambio cultural, ¿no? Que es lo que escribía en el chat. Al final es cambiar ese mindset que decías de, oye, pregunto una vez a tener data en tiempo real, pero sobre todo a saber cómo utilizar esa data, ¿vale? Porque a mí lo que me apetece preguntarte, Alex y Gonzalo, a los dos, es cuáles son los beneficios, ¿no? de este cambio cultural de medir de manera continua a medir esporádicamente, porque me imagino que uno de los beneficios de tener ese tiempo real es poder tener planes de acción dinámicos que nos permitan pues atraer ese talento o fidelizar ese talento que tenemos en las organizaciones, ¿no? Pero no sé si tenéis en mente o conocéis alguno, bueno, pues cuáles son los beneficios de este cambio. Mira, perdona, Gonzalo, me adelanto con alguna que me viene a la cabeza de inmediato. Beneficios de esta medición continua. El primero de ellos es la involucración que sienten los colaboradores. Es decir, no sé si los que nos estáis escuchando habéis tenido que hacer alguna vez contestar una encuesta de clima anual, que tú respondes a 60 preguntas, aquí lo envías y dices, bueno, ¿y con esto qué? ¿No? Y igual 6 meses después alguien hace un PowerPoint con una presentación, ¿no? Cuando tú tienes una medición continua y el colaborador está viendo en ese mismo momento el impacto de su participación, te sientes mucho más involucrado. Estás viendo a dónde van esos comentarios, a dónde va ese feedback, ¿no? Esa implicación repercute de una manera muy positiva en el colaborador y la empresa. Y por supuesto lo que nos permite es detectar los problemas rapidísimamente. Y fijaros que una medición continua, lo que para mí también lo que nos da es un enfoque mucho más ágil y mucho más liviano a tratar estos temas. En vez de una medición, digamos, con mucha profundidad y mucha seriedad una vez al año y luego hacer unos planes de acción para todo el año, lo que nos permite es un enfoque mucho más liviano. Vamos viendo cómo se mueven los indicadores y ponemos el foco en aquello que es un problema inmediato o que nos va a indicar que va a haber un problema en el futuro. Entonces, hacemos un mejor uso de nuestro tiempo, de nuestros recursos y el impacto es mucho mayor y más inmediato. Gonzalo, Alex, que nos queda poco tiempo. Gonzalo, ¿cómo se vincula todo este tema de la ESG o de la experiencia del colaborador con los beneficios de la compañía, ¿no? O sea, con el valor que aporta la compañía. Yo lo diría en 3, 4 temas. El primero, que hasta ahora hablamos, ¿okay? Es el cliente. Es decir, el cliente cada vez es más claro y crítico en relación a quién le estoy comprando. Es decir, ya en términos de competitividad, ya no solo es el precio, déjame decir, lo que determina. Entonces, y mucho menos los millennials. Es decir, quiero saber en realidad esta empresa si es o no es una empresa que tiene propósito, que está realmente generando valor económico y ahí ese es un cambio muy importante de paradigma. Entonces yo te diría la competitividad el primer ejercicio. Que nos lleva a un segundo ejercicio, que por eso se analiza como temas de riesgo, el que no se está haciendo esto, es la reputación. Es decir, tú ves cómo rápidamente al no haber transparencia precisamente de lo que se está haciendo o no se está haciendo, y esta reputación impacta a los clientes, o sea, te impacta con los proveedores,
con los colaboradores, con los inversionistas. Entonces, definitivamente el costo de la reputación es muy, muy alto, ¿no? Inversionista, y déjame utilizar aquí un número que sé que algunos temas puede ser importante, es decir, 30 trillones, ¿okay?, de inversión han crecido desde el 2014 en términos de inversionistas y fondos que precisamente apoyan empresas que tengan un tema de impacto. Es decir, y impacto es, por ejemplo, el que tú, incluso como modelo de negocio, el uso del desperdicio, ¿no? Entonces, es decir, todas estas cosas sí representan para los inversionistas y hay inversionistas específicos que están buscando este tipo de temas, ¿no? Mucho en Europa para ver este ejercicio, ¿no? Y yo te diría que ya lo hemos mencionado mucho, pero los colaboradores, eh, o sea, ¿cuánto cuesta mantener, atraer la motivación, la productividad? ¿Cómo los colaboradores atienden a los clientes? Es decir, esta cultura, como también lo comentaba alguno de los participantes, Rubén, es decir, esta cultura es hacia adentro, hacia alrededor, incluso, este es un parámetro que también se menciona, con tu competencia. Es decir, ya hay iniciativas donde se une incluso los competidores y dicen, oye, hagamos este ejercicio para en realidad buscar un propósito de mejor impacto, por ejemplo, en la comunidad que rodea a estos empresarios. Es decir, trabajando todos en un término de educación o en términos de fomentar, minimizar la violencia. Es decir, hay trabajo colaborativo en ese sentido. Entonces, todo esto, Sergio, se traduce en números que se revisan y los inversionistas, hay quienes están dispuestos a pagar, déjenme poner así, un premium de 10%, una empresa que tenga altos indicadores de ESG en sus últimos años versus el que no. Entonces, cualquiera de los que está viendo, esperando valor, aquí es, se valoriza una empresa, se valoriza su acción, y si tiene estas métricas ESG, estos son estudios que ha realizado McKinsey, el Dow Jones, Standard Poor's, o sea, hay varias documentaciones que muestran eso. Y segundo, históricamente también hay mucha información donde muestra que aquellas organizaciones que tienen un propósito, que tienen este tipo de engagement con los colaboradores, incrementan su valor versus aquellas que no lo tienen. Entonces, ya tanto en términos históricos como en términos reales de hoy, y no les quiero contar hacia futuro. Hacia futuro, Davos, claramente el Stakeholder Capitalism, ya está estableciendo las Big Four, como se le llaman, ya están convergiendo a que va a ser parte de la auditoría y en los próximos años. Por eso es que es tan relevante, no veremos sino mucho de esto en todas partes. Oye, Gonzalo, tengo una curiosidad, no sé si me podrás responder, ¿eh? Pero ¿crees que todo esto de las ESG tiene mucha mayor relevancia después de todo lo que hemos vivido con la pandemia del COVID? ¿O es algo circunstancial que no tiene ningún impacto? Sí, lo acelera, sin duda alguna lo acelera, y quizás eso aprovecho para también un comentario, el tema del bienestar. Estábamos hablando que hoy en día los colaboradores, sus familias en general, nos vemos impactados con un tema emocional y mental más complejo. O sea, es decir, estar conectado de esta manera sí ha incrementado cierta co-creación, colaboración. Ahora estamos usando más herramientas de este tipo, pero lo que le llamamos el tiempo offline, una vez que nos desconectamos, hay más soledad, hay un espacio donde hay personas que relativamente han estado solas, y después cuando no están conectadas, puede ser que sigan conectados viendo una película, algo por el estilo, pero ese contacto humano, sin duda alguna, nos está haciendo mucha falta, y entonces sí se hace necesario entonces ver cómo te conectas con la comunidad, con un propósito, es decir, más se hace relevante el acompañar a nuestros colaboradores, a nuestra familia. Entonces, yo te diría que sí, hay una mayor relevancia en lo que a la experiencia del empleado se refiere, en términos de bienestar. Yo creo que puede ser uno de los puntos más relevantes, ¿no? Perfecto.
Alex, no sé si quieres, para terminar, comentar algo de todo esto que estamos hablando, así como resumen final. Pues mira, lo que me gustaría compartir es cómo me estaba sintiendo al oír a Gonzalo y al oír que Standard & Poor's y Price y todos estos analistas lo que están diciendo es eh, que hay que invertir en esto porque es súper motivador. La verdad es que es una cosa que me resulta súper positiva, me llena de alegría el que la dirección vaya hacia allí, ¿no? Que nos estemos dando cuenta de lo evidente, básicamente, que nos estemos dando cuenta de lo evidente y es que tratar bien a las personas, tanto dentro de nuestra organización como a los proveedores, como por supuesto a los clientes, ¿no? A tratar el medio ambiente, y que todo esto es el futuro de las organizaciones y que las organizaciones que no lo hagan irremediablemente perderán, como dices tú, Gonzalo, perderán una posición de ventaja, porque cada vez tendrán menos acceso a inversiones, cada vez tendrán menos acceso a talento, porque la gente no quiere ir a trabajar allí, y cada vez los clientes nos tomamos más en serio este tipo de aspectos. Y cuando estás comprándote una camisa, ¿no? Y te dicen que te vale $10 o $5, piensas, ¿y por qué vale $5? ¿Dónde eran fabricados, ¿no? Y quién ha estado explotado para que yo pueda usar esta ropa tan barata, ¿no? Y casi prefieres pagar un extra, igual que que los inversionistas, pagar un extra y tener menos ropa y ser consciente de que eso va a contribuir positivamente, ¿no? Al país, a la sociedad, al mundo. La verdad es que estoy encantado de oírte. Aquí en España ya es final de jornada y acabo con una nota muy positiva. Genial, de hecho, un poco en línea de lo que comentas, no sé si creo que hay alguna empresa por aquí en España que creo que en las etiquetas te pone el consumo de agua que han tenido para realizar las camisetas, pantalones, etcétera, para que tomes conciencia, ¿no? Sí. Yo, antes de darte paso para terminar y escuchándote, voy a compartir solo una slide que creo que refrenda un poco pues, lo que has contado, ¿no? Un poco lo que hacemos en Happy Force. Y es esta slide de cuál es la importancia de ese propósito que contaban, ¿no? Fijaros, nosotros medimos 18 KPIs mensuales de compromiso, bienestar, diversidad, etcétera. Y fijaros la correlación que existe. La línea verde es la alineación, ¿vale? O sea, si soy consciente de mi rol, de mis objetivos, si estoy en línea con el propósito de la compañía, y la línea de abajo mide el compromiso. Fijaros cómo van en paralelo y al final cuanto más alineación existe en una organización con las personas, mayor compromiso tienen esas personas con la organización, ¿no? Y esto es un poco, para mí, el resumen de lo que has estado contando, Gonzalo, de la importancia de que las personas, como tú decías en la entrevista, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta organización? Estoy dispuesto a ir solo por el propósito, aunque luego, bueno, pues el salario no sea lo más idóneo, se acerque a lo que quiero o tenga una proyección futura, pero el propósito, el saber por qué me levanto cada día, saber cuáles son los objetivos, por qué estoy trabajando y qué queremos conseguir, es muy importante para tener ese compromiso de los colaboradores, ¿no? Con esto, Gonzalo, terminamos. Te dejo que hagas tu speech final y resumen de todo lo conversado. Perfecto. Sí, no, de verdad que agradecerles a los participantes. El pitch final sería tres mensajes. El primero, sí, hay un valor económico, mejor ingreso, el valor de la empresa. Segundo, yo creo que es pensar en el valor social, o sea, un bien común, un mejor mundo. Y el tercero, que yo creo que se toma también, es el de trascendencia, el dejar algo mejor, o sea, el de pensar no en nuestro estado, digamos, actual, sino realmente cuando ya no estemos. Y yo creo que ese es pensar en las futuras generaciones, lo que puede realmente hacer la diferencia. Genial, pues oye, muchísimas gracias a los dos por esta conversación.